en cuanto a que más o menos cubren lo que cubriría un torre operativo con adicionales y demás, es decir, una póliza de todo riesgo más o menos completa de daños materiales. Y entonces, ¿qué es lo que la diferencia? La diferencia es que están los textos orientados, definiciones, cláusulas adicionales y la misma redacción de las condiciones específicas están orientados y pensados para una tipología determinada de equipos. En el caso de equipo electrónico, bueno, todos tenemos una percepción a priori de lo que es un equipo electrónico, arrancando por computadoras, etcétera, pero hay que buscar alguna definición un poquito, tampoco mucho, un poquito más acabada, un poquito que le ponga un poco de contexto. Y la póliza misma, las condiciones específicas para los seguros de equipo electrónico establecen o nos dan una definición que no es estricta, es orientativa, no es una definición en el sentido de que a la hora de liquidar un siniestro, si el bien asegurado no encaja la definición, no tiene cobertura, no pasa por ahí, sino que nos da una idea de lo que la póliza entiende por equipos electrónicos y nos ayuda así a decidir, que a veces, en la mayoría de los casos no es problemático, pero a veces es problemático terminar de decidir si un determinado equipo puede o no asegurarse por esta póliza. En definitiva, recuerda como comentario al margen que todas las coberturas de las aseguradoras tienen a su vez reaseguros y que los reaseguros se basan en coberturas estándar y en definiciones estándar. Es decir que también hay que tener cuidado cuando se asegura un bien a través de una determinada póliza de no estar asegurando algo que en definitiva no va a tener reaseguro porque no es estándar para el texto que estamos usando. Bueno, eso comentario al margen. Volvamos a equipo electrónico entonces y vamos a ver primero los tres elementos que levanta la póliza como definición de equipo electrónico con su significación en cuanto a, insisto, que nos permite ubicarnos en lo que la póliza pretende, pero también sus limitaciones, ¿no? Recuerden, siempre lo dije la vez pasada, pero es importante reiterarlo, que nosotros vemos las coberturas estándar, ¿sí? Las estándar de mercado que abarcan probablemente más del 95% de las pólizas que se emiten, probablemente más el número de pólizas, pero en definitiva en el mercado van a encontrar coberturas de todo tipo que muchas veces van a contradecir lo que hablamos acá. Son situaciones especiales, nichos especiales o necesidades comerciales de una aseguradora, etcétera, que le permite o se permite salirse de lo estándar y un poco en el mercado hay de todo. Pero a los efectos del curso, y para que podamos darle un marco más o menos acotado, que no sea demasiado amplio, solo nos vamos a limitar a los textos estándar, ¿no? Es decir, que todo lo que no es estándar respecto de los textos lo vamos a considerar un no, aunque después verán que en el mercado aparecen. Bueno, definiciones en las tres sentencias que utiliza la póliza. Primero, equipos electrónicos son aquellos que funcionan con tensión reducida, usualmente menor a 48 voltios. De acá también trae un poco a la memoria el hecho de que la cobertura original, allá cuando nació, bueno, en la primera mitad del siglo XX, era coberturas de corriente débil, ¿no? Que después el nombre fue mutando hacia equipos electrónicos. Es decir, apunta en principio a equipos de baja tensión, pero dice usualmente, y es un término que aparece en la póliza, usualmente. Es decir, al decir usualmente está dejando abierto el tema, ¿verdad? No dice que taxativamente tiene que ser menos de 48 voltios. Es decir, es orientativo. Y lo mismo en el segundo elemento, donde dice equipos que disipan muy baja potencia, en el orden de los 1000 vatios, es decir, 1 kilowatt, que también la frase en el orden, tanto como usualmente, nos está diciendo que tampoco es un límite definitivo, es simplemente una orientación de qué es lo que la póliza entiende por equipo electrónico. Entonces, equipos que consumen poca energía en el principio,
consumen y disipan poca potencia y trabajan con baja tensión. Pero después vamos a encontrar, estas definiciones vienen un poco de la época en que se aseguraban básicamente telecomunicaciones y después informática, ¿no es cierto? Ahora vamos a encontrar que hay muchos equipos, por ejemplo, equipos de diagnóstico o tratamiento en electromedicina que no reúnen estas condiciones y sin embargo se aseguran bajo equipo electrónico. Y ahí vamos al tercer elemento de la definición. El tercer elemento dice que son equipos donde la corriente eléctrica está destinada a producir determinados efectos de tipo electrónico o electromagnético y no, en ningún caso, a entregar potencia. Es decir, no son equipos cuyo objetivo primario sea producir calor o frío, es decir, refrigeración o calefacción, y tampoco que tengan como objeto accionar motores o mecanismos. Y otra vez, este último ítem también queda abierto de algún modo, porque lo que nos está diciendo es que el objetivo primario debe ser que la corriente eléctrica esté destinada a producir ciertos efectos que no tienen nada que ver con el consumo de potencia significativo. Pero ese es el objetivo primario, lo cual no quiere decir que si hay equipos, y después vamos a ver algún caso, que en su conjunto tienen partes que requieren potencia, evidentemente se asegura el equipo completo, no queda fuera la parte de potencia, con lo cual, de estos tres ítems, y para ir resumiendo un poco esta definición, el más importante es este último, es decir, entendido en este sentido, el objetivo primario del bien asegurado debe ser el de producir algún efecto electrónico o electromagnético. Creo que con esta frase es la que mejor define el objetivo de la póliza y tal vez la que convenga que ustedes tengan en mente cuando tengan que decidir si un determinado bien o equipo o aparato es o no asegurable bajo la póliza de equipo electrónico. Bueno, pero esto está en los textos de póliza, están las condiciones específicas estándar, estos tres elementos que acabamos de mencionar, que era como la póliza, o sigue siendo como la póliza de algún modo define a los equipos electrónicos. Bueno, ahora fuera de lo que dice el texto de póliza, ¿qué características tienen estos equipos? Bueno, lo que acabamos de decir, potencia reducida y bajo consumo en general. Alta complejidad relativa, alta relación costo-volumen, es decir, si comparamos esto con un equipo industrial o con un equipo de contratista, son equipos que tienen mucho menor volumen y un costo específico tal vez bastante más alto. Bueno, siguiendo este mismo elemento de pequeño volumen, son valores elevados en espacios reducidos, y tal vez de esta página, por lo menos, o de esta pantalla, lo más destacado es que son muy sensibles a perturbaciones eléctricas. Como elemento específico. Obviamente están sujetos a robo, precisamente porque son de alto valor relativo, están sujetos a incendio como cualquier bien instalado en cualquier oficina, pero además de los riesgos tradicionales, su característica particular respecto al análisis de riesgo es que son muy sensibles a las perturbaciones eléctricas. Bueno, contiene elementos frágiles, es decir, que también en términos relativos, un golpe que pueda recibir un equipo electrónico es más probable que produzca un daño importante que en otro tipo de equipos. Son sensibles también al medio ambiente, al polvo, a la humedad, sobre todo a temperatura. Y si hablamos de informática, sabemos que los equipos de computación, las centrales de procesamiento de datos, requieren temperaturas controladas. No muy bajas en particular, pero dentro del rango que tienen que operar hay que garantizar que la temperatura no se dispare más allá de un cierto valor.
que empieza a ser peligroso, entre comillas, para el equipo. Y pueden requerir especialización, ¿no? Esto quedó un poco, ya no tanto, pero en el comienzo de la cobertura los equipos requerían personal especializado para su operación y mantenimiento. Bueno, hasta acá un poco la definición y las características generales. Ahora bien, dentro de ese cuadro de definición que acabamos de ver, y yendo a casos concretos, vamos a hacer una enumeración de los casos más comunes, que de ninguna manera es taxativa. Hay muchísimo más variantes o nichos de equipos que se pueden asegurar. Y en esta enumeración vamos a seguir la vieja tarifa de equipos electrónicos. Después, un poquito más adelante, si tenemos la oportunidad, vamos a ver un poco de cómo se tarificaban estos equipos. Vamos a seguir cómo la tarifa agrupaba la tipología dentro del conjunto de equipo electrónico de equipos que era la base de la tarificación. Y teníamos equipos de procesamiento de datos, equipamiento de uso médico, de electromedicina, telecomunicaciones, estudios de radio y televisión, equipamiento de laboratorio, equipamiento de señalización y aviso y técnicas de oficina. Estos eran los capítulos de la tarifa que nos sirve también como referencia para ir enumerando los grupos de, entre comillas, clientes de la cobertura más importantes. Y el más importante, sin duda, hoy en día es el procesamiento de datos. Es decir, todo lo que es informática es el gran cliente o el gran consumidor de coberturas de equipos electrónicos. Bueno, nada, acá hay una foto en conjunto con esta otra. Esto es un centro de cómputos de otra época, cuando ocupaban enormes volúmenes las centrales procesadoras de datos. Y en esos grandes volúmenes el tema climatización era muy importante, porque había que refrigerar grandes volúmenes de grandes espacios, y también era extremadamente importante las protecciones contra incendios. Pero bueno, hoy los centros de cómputos, aún los más importantes, tienen volúmenes mucho más reducidos que esto. Bueno, vamos a ir desglosando un poquito cada uno de esos grupos de equipos que mencionamos. Y el primero, naturalmente primero, por su importancia en el ramo, es la informática. Y dentro de los equipos de procesamiento de datos vamos a encontrar primero equipamiento fijo. Y acá cabe una aclaración. La cobertura estándar, la condición específica estándar de equipos electrónicos, está redactada para equipos fijos. Todo lo que dice la condición específica está pensado para equipos fijos. Después hay cláusulas adicionales que permiten extender la cobertura a equipos móviles, y esas cláusulas adicionales tendrán en sus textos las modificaciones que correspondan para que el texto se adapte a la condición de equipo móvil, pero la condición específica está redactada y pensada para equipos fijos. Y dentro de ese grupo de equipos fijos tenemos los centros de cómputo propiamente dichos, servidores, computadoras personales, periféricos de todo tipo, computadoras de escritorio, etc. Y después, adicional mediante, tenemos todo la gama de equipos móviles, que dentro del procesamiento de datos están las notebooks o laptops, las netbooks y las tablets, básicamente procesadores portátiles. Acá cuando hablamos de móvil, no hablamos de trasladable, sino de portátil. Portátil no es lo mismo que trasladable. Portátil implica que el equipo fue pensado, diseñado y comercializado para ser llevado de un lado a otro. Por ejemplo, una notebook. Un procesador de escritorio también eventualmente lo podemos llevar de un lugar a otro, pero no está diseñado para eso. En principio está diseñado como equipo fijo.
Los centros de procesamiento de datos suelen tener, cada vez menos, pero siguen siendo importantes para los centros de procesamiento de datos, los sistemas de climatización. Acabamos de mencionar que están sujetos a riesgo cuando la temperatura se dispara por sobre cierto nivel, y por lo tanto tienen que tener la previsión de estar protegidos por un sistema de climatización que básicamente es un sistema de aire acondicionado, por un lado. Y por otro lado, requiere invariablemente, por lo menos desde el punto de vista técnico, más allá de que a veces no ocurra, es imprescindible que tengan protecciones eléctricas específicas que vayan más allá de la protección eléctrica nada más natural del circuito eléctrico donde estén conectados, ¿no es cierto? Los circuitos eléctricos tendrán sus protecciones, llaves térmicas, termomagnéticas, disyuntores, todo lo que fuera y todo lo que hace el equipo a la instalación eléctrica en general. Pero en particular, para el propio equipamiento de datos, de procesamiento de datos, tienen que tener protecciones específicas para ellos. Reguladores de tensión, la póliza habla de reguladores de tensión, es un poco más amplio el criterio, puede haber reguladores de frecuencia, etcétera, dependiendo de la utilización del equipo. Bueno, en el caso de datos, la frecuencia no hace al tema, pero podría ocurrir en otro tipo de equipos. Y dentro de los reguladores de tensión también entrarían las UPS, es decir, las unidades de suministro continuo de energía, que reemplazan hoy a los reguladores con una función más amplia, que es la de garantizar la continuidad del servicio en caso de corte de energía, por lo menos durante un tiempo que permita conectar fuentes alternativas o hacer el shutdown de los equipos de manera controlada. Dentro del grupo protecciones eléctricas, reguladores de tensión, metemos también las UPS. Estos dos sistemas de climatización y reguladores de tensión, la póliza admite, solo para equipos de procesamiento de datos, incluirlos en la póliza, a pesar de que claramente no son equipos electrónicos, ¿no? Ni los aire acondicionados, ni los reguladores de tensión son equipos electrónicos como la misma póliza los definió, pero en la medida que el centro de procesamiento de datos esté asegurado en la póliza, sus sistemas auxiliares, aire acondicionado y protecciones eléctricas, específicas, siempre que sean específicas del sistema, no el sistema general de aire acondicionado, ni las protecciones eléctricas generales de toda la oficina. Si son sistemas específicos del centro de cómputos, pueden ser también incluidos en la póliza. Se incluyen con su propia suma asegurada, con los datos que correspondan, como si fueran un equipo más, y van a pagar la misma tasa de riesgo que paga el centro de cómputos al cual sirven. Esto es lo que permite la póliza en cuanto a procesamiento de datos como equipos auxiliares. Las UPS que habíamos mencionado antes, y también sistemas automáticos de extinción. La póliza no lo establece, pero en muchas pólizas incluyen también, siempre que sea igual que antes, un sistema específico para el centro de cómputos, permite también incluir los sistemas automáticos de extinción de incendios, que en el caso de cómputos, a veces los polvos extintores que se utilizan son, en términos relativos, muy caros, y si hubiera una descarga de polvos, bueno, ese costo se podría incluir, incluyendo el sistema automático de extinción dentro de la cobertura. Y también permite asegurar los portadores externos de datos. Hoy en día no tiene mucha... El portador externo solo se cubre por su valor como elemento portador, no por sus contenidos. No cubre ni software, ni información perdida, ni reconstrucción de información, nada que sea software, nada que no sea sólido y físico está cubierto. El portador como objeto específico sí, pero bueno, esto que en algún tiempo tuvo mucha importancia, porque los portadores tenían otro costo, otro valor más importante, hoy en día no tiene mucha aplicación, pero la póliza admite su cobertura. Hoy no tiene mucha aplicación porque obviamente los portadores actuales son muy baratos, su valor económico es muy pequeño.
Bueno, esto en cuanto a procesamiento de datos, que era el primer grupo que mencionamos. El segundo grupo que mencionamos es el de electromedicina, y es un nicho que ha adquirido en los últimos 10 o 15 años, ha tenido un impulso muy, muy grande de demanda de cobertura, empujado un poco por una, entre comillas, nuevo nicho de la electromedicina, que es la electromedicina estética, ¿no es cierto? Pero a partir de ahí también se fue propagando, digamos, la demanda hacia sistemas, equipos tradicionales, versiones más modernas de equipos tradicionales. Y hay bastante demanda hoy en día, es un nicho importante, los equipos de electromedicina. Bueno, acá vemos un tomógrafo y acá tenemos un ejemplo de lo que decíamos antes respecto de el bajo consumo de potencia, el bajo consumo de voltaje y potencia y demás, que este no es el caso. Evidentemente un tomógrafo de este tamaño consume más de 1 kilowatt de potencia, tiene partes móviles relativamente pesadas, es decir, no es un equipo de bajo consumo, por lo menos a nivel de lo que dice la póliza, pero el punto clave sigue siendo que es un equipo diseñado con el objetivo primario de producir un determinado efecto electromagnético o electrónico. Y en ese sentido es perfectamente adaptable a la cobertura. Bueno, acá hay elementos de óptica, de oftalmología. Bueno, tiene clientes, instalaciones hospitalarias. Las instalaciones hospitalarias deberían ser el principal consumidor de estos seguros, y lo son en buena medida en los centros de diagnóstico por imágenes. Centros de diagnóstico que no tienen internación, que son puramente, son centros puramente de equipamiento para el diagnóstico de todo tipo de... Serían centros ambulatorios, ¿no, profe? No ambulatorios, no. Centro, bueno, podría verlo, pero acá me estoy refiriendo a... hay una cantidad de centros que se dedican exclusivamente a tomógrafos, ecografías, sistemas de láser, aceleradores lineales, resonancia magnética, etc. Equipos de diagnóstico fijos. Y la gran demanda en cuanto a número de pólizas son equipos individuales. Las instalaciones hospitalarias son más reacias a contratar estos seguros, cosa curiosa, porque en realidad tiene mucho equipamiento de electromedicina. Pero sí médicos individuales o consultorios o grupos de médicos o pequeñas unidades de servicio de este tipo que consumen el seguro. Y en buena medida, y acá me salgo un poquito del tema, lo han convertido en equipos, entre comillas, móviles, aunque no son portátiles, porque son, sobre todo lo que es medicina de electromedicina estética y de esparcimiento, se ha hecho muy común que un equipo sea trasladado de un lado a otro, de un consultorio a otro, o de un establecimiento a otro, etc. Pero bueno, ¿qué tenemos? Radiología, tomógrafo, ecógrafo, ultrasonido, etcétera, 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 medicina nuclear. Todo el equipamiento tradicional de diagnóstico, de uso médico, de tratamiento, se puede asegurar bajo la póliza. Kinesiólogos, todos los equipamientos de kinesiología. Y, como decía antes, lo mencioné ya 3 veces, todo lo que es hoy en día electromedicina estética, que son equipos bastante sensibles y han entrado fuertemente en la demanda de cobertura de equipo electrónico. Y ahí hay, bueno, ultracavitación, radiofrecuencia, criolipólisis, no sé, una serie de cosas. Ahí pueden entrar también camas solares, por ejemplo, entrarían en la cobertura. Como curiosidad, también se puede asegurar, por ejemplo, procesadores para implantes cocleares. Bueno, eso en cuanto a electromedicina.
Profe, Después ¿qué son implantes cocleares? Porque ni bueno, idea. hay ciertas clases de sorderas que se solucionan con un implante que va dentro del oído y que tiene un procesador externo, que es lo que acá llamo procesador por implantes cocleares. Es decir, el implante en sí mismo no se asegura, pero sí el procesador externo, sin el cual el implante no tiene utilidad ninguna, ¿cierto? O sea que es extremadamente importante porque bueno, una persona pasa de ser sorda a no ser sorda mediante este equipo, ¿no es cierto? Es fundamental para ellos. Y curiosamente no tienen mucho demanda de seguro, ¿no? Que es tan importante, no sé, que le cambia la vida a una persona esto, ¿no? Pero bueno, detalle específico de lo que es implante coclear no lo sé, pues no es mi tema, pero, pero sí la, digamos, descripción básica, que es un equipo que tiene un implante no asegurable que va dentro del oído y el procesador externo que sí se puede asegurar. Perfecto. Que tiene el tamaño, no sé, de un celular o un equipo de ese tipo. Bueno, telecomunicaciones. Acá tenemos todo lo que es telefonía tradicional, centrales telefónicas, etc. Y tenemos también todo lo que es estudio de radio y televisión, con todas las variantes que eso implica, ¿no es cierto? Centrales, bueno, telefónicas y periféricos, estudio de radio y televisión, estudios de edición y grabación de cualquier tipo, equipos de filmación, y incluso los móviles exteriores de radio y TV se pueden asegurar dentro de la póliza de equipo electrónico, obviamente con algún clausulado adicional específico. Las pólizas, como ven, terminan adaptándose, incluso sin salirse de los textos estándar, a las necesidades del mercado bastante bien. Porque en definitiva se puede cubrir cualquier equipo, aun cuando esté trasladable, dejemos de lado los portátiles, dentro de la cobertura. Bueno, después otros grupos, laboratorios, hay de todo, laboratorios, primero que hay laboratorios de todo tipo, y dentro de cada uno de esos tipos de laboratorios hay equipamientos electrónicos de todo tipo. Los más comunes, cromatógrafos, osciloscopios, balanzas electrónicas, microscopios electrónicos, etc. Después tenemos sistemas de alarma, circuitos cerrados de TV, todo lo que era técnica de oficina, que hoy se ha reducido prácticamente a equipos multifunción, pero incluían faxes, escáner, impresoras, fotocopiadoras, etc. Más, todo lo que es óptico, teodolitos, sistemas ópticos de todo tipo se pueden asegurar por esta cobertura, semáforos, sistemas de control de tránsito, cajeros automáticos, equipos de sismología, equipos de fotografía, radares. Y este es nada más que un listado adicional que agregué para dar una idea de que en realidad la variedad de equipos que existen hoy en día que utilizan la energía eléctrica para producir efectos de todo tipo es enorme y todos son de algún modo asegurables bajo esta póliza. ¿Qué pasa en la industria? Bueno, en la industria ya desde hace muchos años, desde hace 40 o 50 años, aparecieron en la industria procesadores de tipo electrónico, ¿no es cierto? Acá tenemos dos imágenes de máquinas de herramientas, que son claramente máquinas de uso industrial, o cuasi industrial, talleres, industria y demás, que empezaban a tener controladores de tipo electrónico. Los primeros controladores eran los que se llamaban PLC, que eran los controladores lógicos programables, o los sistemas de control numérico. Y en algunos casos empezaban a tener un valor relativo muy importante respecto a la totalidad del equipo. Es decir, el componente electrónico empezaba a tener un peso muy significativo en el valor del equipo como conjunto. Y empezaron a desarrollarse coberturas específicas para este tipo de equipos, algunas de las cuales estaban basadas en la póliza de equipo electrónico. Es decir, cuando la suma asegurada del equipo de este tipo, el componente electrónico pesa más que el resto del equipo,
se puede asegurar bajo equipo electrónico el conjunto completo. No tuvo mucha demanda, pero desde el punto de vista de la posibilidad de aseguramiento es correcto. En la medida que el componente electrónico tenga más peso en la suma asegurada que el resto del equipo, se podría asegurar como equipo electrónico. Estos fueron los primeros, pero bueno, y también históricamente las artes gráficas, equipos de fotocomposición y demás, también tenían la posibilidad de asegurarse bajo equipo electrónico. Hoy en día cualquier industria de cualquier tipo ya tiene cantidad importantísima de controladores de tipo electrónico, llámese computarizados o de otro tipo, pero ya el componente electrónico en la industria es enorme y cada vez lo va a ser más. Y las soluciones en esos casos pasan un poco por encontrar la cobertura más adecuada en cada caso específico, y una de esas puede ser sin duda la póliza de equipo electrónico. Cuando los procesadores están claramente separados de las partes industriales, digamos, de las máquinas, se pueden hacer coberturas independientes. Cuando conforman una unidad en general no claramente separable, no conviene tener dos pólizas porque aparecen zonas grises que no son deseables, y hay que buscar en ese caso la solución o por equipo electrónico o por otras variantes como podría ser rotura de maquinaria. Pero bueno, ahí está la industria también apareciendo fuertemente como cliente de la póliza de equipo electrónico. Bueno. Un segundo. Vimos entonces la definición, pusimos un poco un marco muy global, una definición así genérica de lo que la póliza quiere como apunta como objeto asegurable, y ese concepto de objeto asegurable después lo llevamos a casos más concretos. Eso como objeto de seguro, que es el primer capítulo de cualquier cobertura, es definir cuál es el objeto posible de seguro para esta cobertura. Después viene la otra parte, que es la cobertura propiamente dicha, es donde vamos a entrar ahora. Y en cuanto a cobertura propiamente dicha, vamos a verlo un poquito en tres etapas, digamos. Primero el marco. El marco de la cobertura es clave. Usualmente se encara el análisis de la cobertura yendo directamente a lo que sí cubre y a las exclusiones. Si cubre incendios, si cubre robos, si excluye aquello. Y hay un marco previo que es importantísimo, sobre todo algunos aspectos del marco de la cobertura. Y vamos a arrancar por ahí. Primero una definición clave, básica, que es un poco la definición de cualquier póliza de daño material en el campo de los seguros patrimoniales. La póliza va a cubrir daños materiales directos ocurridos a los bienes del seguro. Como ven, esa definición no es una cobertura específica, no es robo, no es incendio, no es esto o aquello. Simplemente dice, si cualquier evento que en principio esté cubierto, pero tiene que ser un daño material directo o un bien objeto del seguro. Daño material directo implica daño físico tangible sobre un objeto físico tangible, y ese objeto físico tangible tiene que ser tiene que estar dentro claramente del objeto de seguro de la póliza, tal como está definido en las condiciones particulares. Esta primera condición marco deja claro que ninguna pérdida o daño indirecto de ninguna naturaleza va a estar cubierto. Solo está cubierto el daño tangible sobre un bien tangible. Segundo punto, la póliza cubre en los locales declarados. Recuerden que la condición específica está redactada para equipos fijos y como tales establece
que solo van a tener cobertura en el local declarado. Es decir, en la condición particular va a tener que figurar una ubicación de riesgo en la cual el equipo está operando. Es así como tiene que estar. La descripción del equipo, su suma asegurada, quién es el asegurado, etcétera, tiene que figurar una ubicación de riesgo. No el domicilio del asegurado, que es otro tema. En la ubicación de riesgo, donde está el equipo, porque la póliza solo va a operar, o mejor dicho, la cobertura solo se va a disparar si el evento que da lugar a la pérdida se produjo en el local declarado donde está operando ese equipo. Tercer ítem, cobertura de todo riesgo. Las coberturas de todo riesgo, bueno, primero, comentario al margen, la nominación, el nombre todo riesgo es un nombre que ha traído problemas a las coberturas, a todas las que dicen todo riesgo de equipo electrónico, todo riesgo operativo, etc. Porque el concepto de todo riesgo, lo único que nos orienta es a la estructura de póliza, ¿sí? Todo riesgo quiere decir que la póliza está definida por exclusión, en contraposición a las de riesgo nominado. Por ejemplo, en incendio, la póliza tradicional de incendio es una póliza de riesgo nominado. Dice específicamente lo que cubre, y lo que no está dicho como bien riesgo cubierto, obviamente no tiene cobertura. No hace falta que lo excluya. Por ejemplo, robo. En la póliza de incendio no hace falta excluir robo. ¿Por qué? Porque no está declarado como riesgo nominado, ¿no? A su vez, la póliza de robo también es de riesgo nominado. En las coberturas, en general, de daños materiales, todo el resto de las coberturas han optado por la estructura de todo riesgo, que quiere decir que la póliza está definida por exclusión. Insisto, un nombre más feliz hubiera sido cobertura de exclusiones o algún otro término. Y todo riesgo hemos tenido casos, más de un caso a lo largo de los años, donde a nivel judicial se ha cuestionado algún rechazo simplemente por el título de todo riesgo, ¿no es cierto? Es un título peligroso. No hay coberturas que cubran cualquier cosa. Bueno, aclarado esto, que es un comentario al margen, la cobertura de todo riesgo es una estructura de póliza tal que la cobertura se define por exclusiones. Es decir, vamos a terminar de entender el alcance de la cobertura cuando entendamos, revisemos y entendamos el alcance de las exclusiones. Otro elemento fundamental y tal vez el más crítico dentro de este marco de cobertura es que las pólizas de seguros técnicos todas son pólizas de accidente. En general las pólizas de todo riesgo, de cualquier naturaleza, de daño material, son de accidente. Es decir, accidente quiere decir que hay todo un mundo de costos y gastos y pérdidas atribuibles a la administración natural de un negocio que la póliza no quiere cubrir, no apunta a cubrir. No está en el espíritu de la póliza cubrir ese tipo de costos, que son costos operativos, costos de administración, etc. ¿Qué es lo que entra ahí? Por ejemplo, falencia de mantenimiento es un costo administrativo, desgaste natural, problemas consecuencia del uso normal, continuo, todo lo que es perfectamente previsible, todos esos elementos que pueden producir costos, gastos o pérdidas, si se quiere, que son de tipo operativo. Es decir, el que tiene una operación tiene que contar con que va a tener ese tipo de costos en la medida que su administración, algunos que son naturales de una buena administración y algunos que son consecuencias de una administración inadecuada o pobre. Pero en cualquier caso son costos operativos. Entonces, la póliza, para establecer que solo quiere cubrir accidentes, establece que para que un evento tenga cobertura, para que el daño a consecuencia de un evento dañoso tenga cobertura, el evento debe ser accidental, súbito e imprevisto. Independientemente que se trate de un incendio, de un choque, de un vuelco, de un robo, de lo que fuera, lo primero que hay que evaluar es si es consecuencia de un evento o si el evento, digamos, es de tipo accidental, súbito e imprevisto. Por ejemplo,
Si un equipo electrónico de cualquier naturaleza opera dentro de un ámbito industrial donde hay una atmósfera química usualmente cargada, y ese equipo electrónico a lo largo del tiempo termina teniendo un problema por esa carga química de la atmósfera, eso no tiene cobertura. ¿eh? Eso no es súbito, no es accidental y sobre todo no es imprevisto. Por otro lado, si un equipo enteramente similar opera en otro local donde nunca hay ese tipo de atmósfera, es un local de oficina donde nunca pasa nada, en términos de carga atmosférica, y a raíz de un accidente en una industria cercana, circunstancialmente se produce una exposición a esos químicos. Bueno, en ese caso sí va a haber cobertura porque es claramente una situación accidental y que ocurrió de manera súbita y que constituye un imprevisto. Otro elemento podría ser una inundación. Los equipos electrónicos usualmente no están sujetos a riesgo de inundación, pero por ejemplo, si un equipo, tomemos en términos generales, no necesariamente hablando de equipo electrónico, si algún bien está situado en un lugar que se inunda sistemáticamente todos los años, en ese caso la inundación no va a estar cubierta porque es un elemento perfectamente previsible. El asegurado sabe que todos los años va a tener el nivel de las aguas en determinada cota y no se puede considerar un evento accidental ni imprevisto. En el otro extremo, cuando el bien está ubicado en un lugar que no se inunda, digamos, cuya recurrencia de inundaciones es de 500 años, obviamente si ocurre una inundación, va a ser considerada súbita y accidental y es de hecho imprevista. Ahí el concepto de imprevisto e imprevisible hay que distinguirlo porque son cosas distintas, ¿no es cierto? Por ejemplo, una zona sísmica en San Juan, uno puede decir que la ocurrencia de un terremoto es previsible. Sí, en algún momento va a ocurrir, en ese sentido es previsible. Pero en la medida que no es determinable el cuándo y que ese cuándo responda estadísticamente a periodos de tiempo bastante prolongados, se considera un imprevisto. Bueno, entonces, daño material directo en los locales declarados, cobertura definida por exclusiones y el evento que da lugar a la pérdida tiene que tener características de evento súbito, accidental e imprevisto. Más, los bienes se cubren una vez instalados y funcionando, y esto es importantísimo también, tenemos muchos problemas en la operatoria cotidiana de la cobertura con este tema. Para la póliza, el equipo electrónico es un equipo electrónico cuando está operando, o mejor dicho, cuando está en su vida operativa normal. ¿Qué quiere decir esto? Si un asegurado compra un equipo electrónico y toma la póliza desde el día que lo compra, va a haber un periodo que es el momento que el equipo es trasladado hasta el local, a lo mejor queda en el almacén del local hasta 7, 8 días después cuando es definitivamente instalado, y en la instalación lleva a lo mejor un par de días entre que lo instalan y lo prueban. Bueno, la cobertura va a empezar, más allá de que la vigencia de la póliza empezó cuando el asegurado la tomó, la cobertura va a empezar cuando el equipo ya está instalado y operando. Y esto es importante porque ha habido casos de robo previo a la instalación o de incendios previo a la instalación y en principio no tiene cobertura. Es decir, la cobertura empieza a operar cuando el equipo ya está instalado y funcionando. Por lo tanto, no cubre el primer montaje ni las pruebas y puesta en marcha inicial. A partir de ahí, todo lo que ocurra razonablemente vinculado a la operatoria normal, esto es, cuando está funcionando, cuando está en stand-by, cuando se le hace el mantenimiento de rutina, cuando se lo desarma para mantenimiento o servicio, o revisión, o auditoría, etcétera, cuando se lo vuelve a armar, sigue operando normalmente. Todo eso es la vida operativa normal del equipo y todo esto está cubierto. En el otro extremo, cuando se lo saca de servicio de manera definitiva, la cobertura cesa. Es decir, lo que está cubierto, insisto, es la vida operativa normal, es decir, bienes instalados y funcionando.
La póliza establecía, o sigue estableciendo en realidad, que es obligatorio contar con un contrato de mantenimiento con el fabricante, con el proveedor del equipo o con un servicio externo calificado. Esta obligatoriedad tenía sentido, tenía mucho sentido en los inicios de la cobertura, cuando la sofisticación de los equipos requería este tipo de servicio. Hoy, en la mayoría de los casos, no es necesario y hay cláusulas adicionales que dejan sin efecto esta condición, pero de hecho figura en el texto de póliza como condición obligatoria, como carga del asegurado. Y finalmente, la cobertura de equipo electrónico no es una cobertura paraguas, no es una cobertura blanket, por lo tanto, no es que cubre todo lo que esté en el local del asegurado y que constituye un equipo electrónico, sino que hay que tener un listado preciso de los bienes a que están cubiertos. El listado por bien individual, identificado individualmente con el tipo de equipo, es una computadora, es un tomógrafo, es un teodolito, lo que fuera, y algún elemento, la marca, y algún elemento identificatorio, y obviamente la suma asegurada individual. El elemento identificatorio, que puede ser el número de serie en general, o puede ser otro elemento, pero básicamente algo que sea exclusivo de ese bien específico. Porque a la hora de un siniestro, si un asegurado asegurara solo parte de sus bienes, la única forma de determinar si el bien siniestrado efectivamente estaba cubierto es poder identificarlo individualmente con algún dato concreto de este tipo, ¿no? Bueno, entonces, el marco de la cobertura, dijimos, daño directo en los locales declarados, cobertura de todo riesgo, evento súbito, accidental imprevisto, los bienes se cubren cuando están instalados y funcionando, y tiene que haber un listado de los bienes específicos con identificación individual y suma asegurada individual. Como ven, en todo esto es el marco, es importantísimo. Por ejemplo, en el caso de súbito accidental imprevisto, lo primero que hace un liquidador cuando va a atender un siniestro de daño material en una póliza de todo riesgo es preguntarse, no es si es un incendio, si es un robo, si se cayó, si se golpeó. Lo primero que se pregunta es, ¿el evento que dio lugar a la pérdida es súbito accidental imprevisto? Porque si no lo es, ya tengo que empezar a ver el modo de no cubrirlo porque no está en el espíritu de la póliza. Bueno, entonces, el marco, lo vimos, ahora vamos a ver lo que sí cubre. Lo que sí cubre es una enumeración puramente informativa, porque no está en la póliza. Lo que está en la póliza son lo que no cubre, las exclusiones. Pero comentemos lo que sí sabemos que cubre. Sabemos que cubre lo que cubre la básica de incendio, porque la básica de incendio es parte de la cobertura. La póliza sale con las condiciones generales de incendio, a las cuales se adjuntan las condiciones específicas de equipos electrónicos. Entonces va a cubrir todo lo que cubre la básica de incendio, y entre paréntesis aprovecho la oportunidad para recordarles que es importante que vuelvan a revisar las condiciones generales de incendio en todos sus términos. Entiendo que ya lo vieron, entiendo que ya lo saben, pero sería bueno que lo repasen. Ok, entonces cubre incendio, rayo y explosión, tumulto popular, huelga y lockout, vandalismo y malevolencia, impacto de aeronaves, vehículos terrestres, sus partes, componentes y cargas transportadas, y los daños por humo. Es decir, los 5 ítems completos de la cobertura de incendio están cubiertos en las pólizas de equipo electrónico. Ahí yo puse terrorismo entre paréntesis. El terrorismo no está cubierto en ninguna póliza de daño material. Pero lo puse entre paréntesis porque en las coberturas de incendio, en la mayoría de las aseguradoras, sigue figurando el terrorismo como un riesgo cubierto. Todas las aseguradoras, sin excepción,
agregan la exclusión taxativa y terminante de terrorismo por condición particular, ¿no? Y dejan sin efecto cualquier posibilidad de cobertura de terrorismo que estuviera en los textos generales o específicos. Es decir, que aunque en una condición general o específica figure como riesgo cubierto, va a estar siempre excluido, por de pronto porque no hay ningún reasegurador hoy en el mundo que cubra terrorismo de manera automática. Coberturas de terrorismo hoy existen muy pocas, muy contadas en situaciones muy especiales y se hacen de manera facultativa. Es decir, ningún contrato automático hoy en día de reaseguro contempla la cobertura de terrorismo. Está taxativamente excluido. Bueno, como comentario, esto es así de la Torre Gemela, digamos. Antes del 2001, la cobertura de terrorismo era una cobertura estándar que estaba en todas las pólizas y por eso sigue figurando en las condiciones generales de incendio. ¿Qué más cubre la póliza? Todo lo que es riesgo de la naturaleza. No están nominados, insisto, pero sabemos que cubre terremoto, todo tipo de vendaval, tornado, huracán, ciclón, granizo, inundaciones, etc. Todo lo que es riesgo de la naturaleza está cubierto en la póliza. Robo y hurto están cubiertos. El caso particular de hurto suele ser excluido en la condición particular por las aseguradoras, que no son muy afectas a cubrir el hurto en estos equipos, pero en el texto estándar, en la condición específica, no está excluido, es decir, está cubierto. ¿Qué más cubre? Bueno, daños por agua, por ejemplo, caídas, golpes, cualquier daño accidental que sea de tipo impacto, errores de operación, daño eléctrico. El daño eléctrico es extremadamente importante porque la cobertura tradicional de incendio excluye el daño eléctrico y es uno de los, recuerden lo que dijimos al principio, que estos equipos son muy sensibles a las perturbaciones eléctricas y la cobertura de daño eléctrico es importantísima en equipo electrónico y está cubierta. De hecho, en la condición específica, en el capítulo exclusiones, dentro de la condición específica, hay un ítem que dice que se mantienen como válidas todas las exclusiones de la cobertura general de incendio, excepto dos ítems. El ítem de daño eléctrico, que queda sin efecto, y el ítem de riesgos de la naturaleza, que también queda sin efecto como exclusión, ¿no? Bueno, a ver, les pido un segundo, si me da un minuto. Les voy a pasar lista y antes tengo que ver un par de fechas. Lo dejo un segundo, ya vuelvo.